Hola, hoy vamos a hablar de formación emocional. Empezamos el episodio primero, que se titula Cuando tu economía habla de tu vida. Hay conversaciones que empiezan hablando de dinero y terminan hablando de la propia vida. Durante más de 30 años que viví en banca, lo vi tantas veces que dejó de sorprenderme y aún así no dejó de conmoverme. Porque cuando alguien se sienta frente a ti con un extracto bancario, con una duda, con un miedo, con una decisión que no sabe cómo tomar, no está hablando solo de números, está hablando en muchas ocasiones de sí mismo. Y yo, que siempre tuve una sensibilidad creativa, una sensibilidad literaria y musical, que convivió como pudo con el mundo financiero, veía cosas que otros no veían. No porque fuera más listo, sino porque era más permeable. Recuerdo una mujer que venía siempre impecable, educada, amable, súper eficiente. Tenía una vida aparentemente ordenada, pero cada vez que le proponía revisar sus cuentas, desviaba la mirada. Siempre había algo mucho más urgente de lo que hablar. Siempre había un ya lo miraré. Hasta que un día, sin esperarlo, se quedó en silencio. Un silencio largo, un silencio que yo creo que conocía bien. Y me dijo: Ernesto, no puedo mirar mi cuenta. No puedo verla. Y no hablaba de dinero, hablaba de ella, de su historia, de su cansancio, de su verdad. En banca uno aprende a ver cosas que no están en los números, aprende a leer entre líneas, aprende a escuchar lo que no se dice y también aprende a observar a los compañeros que están cada día contigo, codo con codo. Miras a los sensibles, a los fríos, los que escuchan y los que no quieren escuchar. He visto a personas con mucho dinero sentirse pobres y a personas con pocos recursos sentirse tremendamente libres. He visto a personas que gastaban compulsivamente por vacío y a personas que ahorraban simplemente por miedo. He visto a personas que evitaban mirar sus cuentas porque evitaban mirarse a sí mismas y a personas que se endeudaban no por falta de ingresos, sino por falta de paz interior. Cuando una persona ordena su economía, empieza a ordenar verdaderamente su vida. No porque el dinero sea lo más importante, sino porque el dinero es un reflejo claro, honesto, directo de sí mismo. Recuerdo un hombre que tenía unos ingresos muy altos, pero vivía como si no tuviera nada. Siempre al límite, siempre corriendo, siempre Ernesto esto, Ernesto lo otro, con la sensación de que faltaba algo. Cuando revisamos su economía no encontrábamos un problema financiero, simplemente encontrábamos, o yo por lo menos, detectaba un problema emocional. Había crecido en una familia donde el dinero era escaso y aunque tenía abundancia, dentro de sí seguía sintiéndose pobre. Su cuenta bancaria no hablaba de euros, hablaba de heridas. También recuerdo a una clienta que tenía ahorros suficientes para vivir tranquila, pero vivía con miedo. Me dijo: Ernesto, no sé disfrutar, no sé gastar sin sentirme culpable. Con los años empecé a leer una cuenta bancaria como quien lee un diario íntimo, no porque quisiera, sino porque la vida se colaba entre los números. Un extracto podía contar una ruptura, un préstamo podía contar un simple sueño, un descubierto podía contar una soledad, un ahorro podía contar el miedo. Si estás en un momento de cambio, si tu economía te incomoda y te habla de que no puedes vivir tranquilo, yo no soy experto en emociones. Yo solo soy un hombre que pasó más de 30 años escuchando a personas que venían a hablar de dinero y terminaban hablando de sí mismas. Y si tú también necesitas poner palabras a lo que te pasa, si necesitas claridad, si necesitas entender qué te está diciendo tu economía, aquí estoy. Contáctame en mi web, aquí en esta web, ernestoaroniz.es. Te estoy esperando. Gracias.